Y bueno, con los patitos vamos a ir a Francia. La France, que está decidida a reconocer a Palestina en víspera de la reunión de la ONU sobre dos estados. Esto, que puede parecer algo asombroso porque, bueno, Francia es uno de los países grandes, es importante. Messi Macron con sus cosas. Bueno, pues ciertamente a los presidentes de Francia se les ha tomado como el pito del sereno últimamente, también a Sarkozy, y bueno, pues también antes a Chirac, y bueno, Mitterrand, bueno, como era el paseante del Elíseo, y acabó falleciendo posteriormente. La reconversión de su mitología, ya en su segundo mandato. Pero bueno, esto va no tanto del presidente de Francia, que podría ir, como diría mi amigo Gustavo Beidler, en su canal, le tiene mucho cariño, al presidente Messi Macron, del Elíseo, que dejará de ser presidente en 2027 y a ver qué pasa con Francia. Eso será harina de otro costal. El hecho de la elección de política exterior es bastante cuestionable, sobre todo porque últimamente ha tenido esa posición respecto de Sáhara. Cierto es que dicen que también Keir Starmer, el Reino Unido, se ha sumado a la posición de una autonomía dentro de Marruecos, un Marruecos que reconoce Jerusalén como capital de Israel, que reconoce a Israel como un Estado legítimo y que lo hace con la excusa de que Argelia está con el Polisario y el Polisario y Argelia están con Irán. Y por lo tanto, quien está contra Irán es Israel, como lo vimos claramente respecto de la realidad de los dos ataques incitados primero por Irán y después respondidos por Israel. Ataques directos que los vivimos y los comentamos en su momento. Sobre todo en Volumen Martis. Agradezco mucho a Francisco García Campa el haber podido estar por el canal, luego poder resubir los programas en este canal. Y que ciertamente se lleva uno a la pregunta, más allá de lo que vamos a visualizar. Francia decidida a reconocer a Palestina en vísperas de la reunión de la ONU sobre dos estados. El ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, ha afirmado que están decididos a reconocer el Estado palestino. Una cuestión que estará encima de la mesa en los próximos días en una reunión de las Naciones Unidas sobre la situación de la solución de los dos estados para intentar resolver el conflicto. Estamos decididos con motivo de la conferencia que se celebrará en Nueva York a reunir a varios países, a todas las partes interesadas, y en particular a la autoridad palestina y a los demás países árabes de la región para que se prometan a eliminar todos los obstáculos que impiden la creación y la existencia misma del Estado de Palestina. Ha dicho en entrevista con la emisora RTL, una suerte de reconocimiento de Palestina a través de una acción colectiva que Barrot confía en que vaya más allá del mero simbolismo. Tenemos una responsabilidad especial, se trata de Francia, miembro permanente del Consejo de Seguridad, ha ponderado el jefe de la diplomacia Gala. Si lo hacemos es para cambiar las cosas y hacer que la existencia de este Estado de Palestina sea más creíble, más posible. Cierto es que del 17 al 20 de junio se está celebrando en la sede de Naciones Unidas de Nueva York una conferencia internacional auspiciada por Francia y Arabia Saudí sobre la solución del conflicto en base a la idea de los dos estados. En abril, el presidente galo Emmanuel Macron adelantó que esperaba reconocer a Palestina como estado en junio de este año. Lo cual ciertamente es realmente alucinante. Hasta el punto de que, mira, se lo voy a pasar al camarada Gustavo para que igual pues, hacemos un programa en algún momento o ya lo hemos hecho, no lo sé. Es, como digo, algo curioso esa idea de la solución en dos estados. Porque hay que tener en claro una cuestión que es ir a lo básico, ir a lo fundamental. ¿Qué Estado palestino? No me estoy volviendo loco. Alguien dirá que sí. Pero claro, para tener claro, nos podemos ir a la conferencia de Montevideo, creo que fue, precisamente en Uruguay. En los años 30, concretamente creo que fue en el año 1935, se establecieron 5 criterios para lo que es un Estado, para la Organización de Estados Americanos. La fijación de población, capacidad de autogobierno, unos límites fronterizos determinados. ¿Qué territorio sería la llamada Palestina?
dentro de la historia, porque siempre cuando hablamos de este asunto acabamos hablando de la historia, y podemos irnos hasta los jeruseos, podemos ir hasta el ámbito de Filistín, de lo que supuso la realidad en Babilonia, el exilio, hablar de Egipto, y de Moisés, y eh, de todo lo que en de la Torah, sí, como diría Gustavo, en la Torah, porque es la parte 1.0, el Nuevo Testamento es el 2.0, la Biblia, y el 3.0 sería la vertiente coránica. Del mismo libro, porque a fin de cuentas Jesús aparece mucho más que el profeta Muhammad dentro del propio Corán, el propio Sagrado Corán. Ahí tenemos una situación curiosa, porque, claro, si vamos a la historia, el rechazo contumaz desde la Comisión Peel en los años 30 del siglo XX, pasando por todo lo demás, han ido rechazando los llamados palestinos todas las opciones para territorio. Hasta un 75% del territorio del mandato británico de Palestina, otorgado para la Sociedad de Naciones, fue para el mandato de Transjordania, que era una necesidad de los británicos porque hicieron un montón de promesas, y es como la mujer, la amante, y la novia y todo esto, que quieres que no estén todas a la vez en el mismo espacio. Para que no se conozcan y todo esto. Cuando hubo que llegar a la situación de compromiso, de entregar todo lo que se había prometido, pues evidentemente si comprometes a una familia, porque solamente puedes dar el compromiso efectivo, a pesar de que solo prometas a varias. El control de Medina y la Meca solamente puede tenerlo una familia, pues las demás pues están jodidas. Y acabas teniendo que dar pues, una monarquía. Te inventas Irak en el año 32, te inventas Transjordania, y si le das una tarde a una monarquía hashemita, Faisal, no le puedes dar Damasco, lo cual la cosa está jodida, como dirían en catalán, está fotut. Pues, por tanto, ahí la historia corre en contra de los mandatos, como fue el ámbito británico. Luego los franceses también tendrían su torna en el año 43-44 con el tema de Siria y de Líbano, pero ciertamente eso es otro asunto, porque no podríamos sino recordar que Hafez al-Assad en 1972 le dijo a Yasser Arafat que los palestinos jamás habían existido, que Palestina nunca había existido, que lo que había existido era la gran Siria, y esto es histórico. Cierto es también que los palestinos, Gran Mufti de Jerusalén en 1941, el acuarelista austríaco, 300.000 musulmanes reclamados para la lucha a través de las SS, el hecho de la independencia de todos los países en el después de la Segunda Guerra Mundial, y el hecho también de la partición en el año 47. Dentro de la partición, debido al acuerdo Faisal-Weizmann de 1921 y la partición efectiva de 1922 con la creación del reino hashemita de Transjordania. Y dentro de eso, cuando nos encontramos con los años 30 y 40, cuando se hablaba de palestinos, se hablaba de judíos. Eran los palestinos, no había otro. Pero ahora palestino es el palestino árabe musulmán, a pesar de que hay un 20% de árabes y un 18,5% de musulmanes dentro de la población de Israel, con lo cual me resulta sobre todo alucinante cuando se habla de genocidio, ay, qué genocidio practican en Gaza. Ya, para practicar un genocidio tendrían que haber empezado por la propia población que es hermana de la que vive en Gaza, dentro del propio Israel. Y esa sigue teniendo los mismos derechos que la población existente. Y lo podemos ver en la composición de la Knesset, lo podemos ver en la academia, lo podemos ver en el periodismo, lo podemos ver en el ámbito judicial, lo podemos ver en el hecho de que fue el señor Abbas, no Mahmoud Abbas, Abu Mazen, sino Abbas, el político israelí, sí, israelí, no judío, pero israelí, que quitó, como diría Antonio Basagoiti en 2009, que él era el que ponía y quitaba el Endacadis. Y aquí, Abbas, el señor Abbas, fue el que puso y quitó primer ministro cuando quitaron al señor Bibi Netanyahu, porque había una mayoría alternativa en la Knesset. Fue el fin de la balanza. Y fue importantísimo. Por eso hay que poner las cosas en su justa medida. ¿Qué Estado palestino?
Un Estado que está dividido, en teoría, entre Gaza y Cisjordania y que en 1968-69, en la declaración de los tres noes en Jartum, que hubo que esperar hasta el año 87, después de la finalización de la Guerra de los 6 días, durante 20 años estuvieron negando la resolución que puso fin a la Guerra de los 6 días. El hecho de que no son territorios ocupados, sino territorios en disputa, porque quien los ocupó fue Egipto y Jordania en el año 47. En 47, 48, 49, la declaración de independencia de Israel y la guerra posterior, en donde Jordania ocupó la Transjordania, Judea y Samaria, la Cisjordania, que es la parte del Jordán al otro lado, con lo cual es un término geográfico, no de un estado. El país, Jordania, se llama por el río Jordán, no tiene más misterio, donde aún hoy tiene un 40% de población palestina. Estas cosas son así. Y cuando en 2005 Israel se retira de Gaza, lo hace Ariel Sharon unilateralmente, en Egipto hace un muro más alto, mucho más alto del que tenía Israel respecto de Gaza. Son cosas que merece la pena ponerse encima de mesa, porque son realidades existentes. Cierto es que en 1993, el acuerdo de Oslo, cierto que bueno, mi amigo Pedro Ereña ha rescatado una conferencia de Dr. Gil White, que fue premio Jerusalén, creo que ahora se lo van a dar al doctor Washington Abdallah para el año 2025. Gil White tiene unas tesis bastante curiosas que conectan las SS con Hamas. Y la situación del señor Bibi Netanyahu con la delegación israelí en 1991 en la Conferencia de Madrid, con lo que supuso el acuerdo de Oslo y la introducción de la serpiente en territorio de Tierra Santa, precisamente con la incorporación de la Autoridad Nacional Palestina en 1994. Con la promesa de que se iba a establecer un Estado palestino en 1998-99. 5 años, modelo transitorio de autonomía y autogobierno para poner las bases de lo que iba a ser la realidad independiente. Una realidad que no se hizo en 98-99, que no se hizo en el año 2000-2001, lo recuerdo porque hubo una posibilidad en Camp David. Por raro que pueda parecer, se tenía la idea de que con Bill Clinton era posible la paz, pero con un candidato republicano, sobre todo si era el señor George Bush, era imposible ninguna paz en el territorio de Tierra Santa. Por lo tanto, se apuraban los plazos. En Camp David y luego en Taba, en enero del 2001, a poco tiempo de la entrada en funcionamiento de la administración de Bush hijo, se resolvieron casi todos los problemas. Casi todos, menos dos. Jerusalén, como capital de Palestina, sobre todo porque en 1980 había habido una ley israelí en la Knesset que establecía la capital indivisible para Israel, la Jerusalén unificada. Recuerdo la imagen del 67 con Levi Skoll hecho un ovillo en manojo de nervios, pero Uzi Narkis, Isaac Rabin y Moshe Dayan entrando en la ciudad vieja. Es una imagen icónica. Jerusalén de Oro, aquella canción que tiene como base a una enana vasca. Esto lo acabo reconociendo la cantante. Pero ciertamente, después de aquel momento histórico, hubo esa posición respecto del derecho al retorno. Un derecho al retorno basado en una mentira, como es el tema de la Nakba. Una mentira absoluta, porque entre el 47 y el 67 hubo cientos de miles. No vamos a decir una cifra, porque podía ser 1.000.000 fácilmente. Lo dijo un representante, precisamente de Naciones Unidas, en una reunión, un valiente representante de Naciones Unidas, porque no hay mucho más. Creo que todavía se puede ver el vídeo, a representantes de países árabes, preguntándoles: ¿dónde están vuestros judíos? ¿Dónde están vuestros judíos? Que estaban antes del 47 en Marruecos, en Argelia, en Túnez, en Libia, en Egipto y en otros países de Oriente Próximo. ¿Dónde están? Ya se los digo, están en Israel. Una guerra es conflictiva, una guerra es dolorosa, una guerra es triste, produce extrañamientos,
produce movimientos de personas. Una mitad de los poblamientos árabes salió fuera porque, y esto lo dijo el mufti de Jerusalén, el mismo que en el 41 estaba con el acuarelista austriaco, dijo claramente: salgan de allí, barremos a los judíos al mar, y entonces tendrán todo el territorio para ustedes. Pero una mitad se quedó. Y es el origen de esos 2 millones de árabes y musulmanes que viven en Israel y que tienen la ciudadanía. Nada de apartheid, nada de segunda o tercera o cuarta situación. No, tienen los mismos derechos. Sea uno druso, sea árabe, sea musulmán, sea cristiano, sea judío, dentro de Israel todos tienen los mismos derechos. Porque es un Estado democrático. Y esta es una parte importante que tener en cuenta. Lo mismo que pequeñas historias respecto del cónsul de Egipto en Gaza en determinado momento, que tuvo un problema de salud gravísimo y entre todas las elecciones posibles decidió ir a un buen hospital judío en Israel. Porque sabe que en los momentos de dificultad, los más confiables, los que más puedes confiar, es en los israelíes. Y no he dicho judíos, he dicho israelíes, aunque podría decir judíos. Su concepción de la vida, Lehaim, su realidad respecto de lo que es el mandato de salvar una vida, que salva una humanidad, como dice la Torah. Esto está de fondo respecto de algunas actuaciones que tiene, sobre todo con el tema de los rehenes, después del 7 de octubre de 2023. Vuelvo al asunto, ciertamente. Estado palestino. ¿Qué Estado palestino? En 2000 se retiró Egipto. No fue Egipto. Quien se retiró fue Israel del Sinaí, que no lo controla. Pero bueno, hay grupos terroristas por ahí. En Líbano, porque claro, si nos ponemos juguetones con la historia, Egipto, con la triple alianza, sí, triple, la República Árabe Unida tenía 3 patas, no solamente Siria y Egipto, sino también Yemen. En el final de los años 60 estuvo implicado en una guerra civil en Yemen. Esto normalmente no se suele decir, pero ciertamente la guerra de frontera, de desgaste entre la guerra de los 6 días y la guerra del perdón, de Yom Kippur. La realidad en el Líbano, después de que en 1970, precisamente, septiembre negro, han matado más palestinos en ese septiembre de 1970 que los que atribuye Hamas a Israel en la Franja de Gaza. Pero no use, no news. La situación respecto de Siria, transitoria, la situación en el Líbano, precisamente en el año 72-75, desestabilizando el país, llevándolo a una guerra civil, la situación en los años 80, bueno, el cambio de posicionamiento en la mercadotecnia socialista, comunista, en la Europa occidental de los años 70 y 80, el cambio de eje, porque Gromyko fue el primero en reconocer la Unión Soviética a Israel, el tema de los kibutzines. Ahí tenemos ciertamente la retirada del río Litani en el año 2000, precisamente al sur, en el tema del Líbano, y la retirada unilateral de 2005. ¿Qué país más imperialista que se retira y pierde la mitad del territorio que tenía en el 68? Resulta ciertamente alucinante, pero hay cosas que, como se dicen y están basadas en lo que usted ya sabe, pues no hay problema. Se siguen diciendo. En teoría, en el año 98 estaba la autoridad palestina. En 2005 hubo la retirada de Gaza. Control absoluto, por lo tanto, pero en 2006, en enero, hubo las últimas elecciones, hace 19 años largos, van para 20 años sin elecciones, y en este periodo ha habido 10 elecciones, 10 elecciones parlamentarias en Israel, 10 por una en el territorio palestino. Es alucinante, increíble. Pero ciertamente, en ese momento, por lo que sea, ganó Hamas por un sistema bastante curioso, una paridad bastante cercana en número total de votos, pero eso debido a la formulación en el ámbito parlamentario de transmisión de esos datos a escaños, supuso que obtuviera una mayoría absolutísima Hamas. Y eso lo llevó en la zona de Gaza a una guerra civil en el año 2006-2007,
contra la autoridad palestina, que prevaleció en la zona de Cisjordania, de Judea y Samaria, pero perdió Gaza. Desde ese momento, Gaza tuvo esa situación en la que todo el potencial que tenía, que incluso un tarambana como Donald Trump lo ha visto con el tema de las playas, también el tema agrícola, pues no fue posible. Porque en la zona de Cisjordania había corrupción y en la zona de Gaza había un movimiento religioso integrista que lo que quería no era la independencia. Jamás no quiere la independencia ni el Estado palestino. No la quiere. Lo que quiere es la destrucción de Israel. Como todos los movimientos ligados a los hermanos musulmanes, en buena medida tienen esa rémora del pasado respecto de aglutinamiento contra el judío y la situación del panarabismo y del panislamismo como sustituto del panarabismo. Por eso digo, a ver, Gaza es objetivamente posible de un Estado palestino. La situación en Jenin, en donde la infiltración debido a las pocas expectativas de vida de esos años de autoridad palestina, de corrupción y de malversación de fondos y todo esto, que todo el mundo lo sabe, allí todo el mundo lo sabe. La situación de paro, la situación de ausencia de un Estado que evidentemente tiene relación con lo que es si no hay un Estado, entonces no se puede fiscalizar porque no hay impuestos, no hay generación de riqueza formal y por tanto se depende de ayuda internacional opaca en buena medida. La situación respecto de esas empresas, porque cuando se habla de boicot y desinversión, se habla de empresas joint venture entre palestinos y israelíes que son aquellos que dan la carta de naturaleza para la internacionalización de los productos palestinos. Lo cual, en el fondo, cuando se hable de BDS, están atacando precisamente a los palestinos para que se joroben y no tengan la capacitación de hacer riqueza, sino que todos acaben en manos de los integristas. Y el único dinero venga a través de subvenciones, a través de Qatar, de gente poco recomendable y que acaban provocando cosas como el 7 de octubre. Por eso, Gaza, en una situación absolutamente increíble, como la hemos visto. Cisjordania, en una situación de lucha terrorífica que comienza a ser visible. Y por lo tanto, ¿qué Estado? Algo que está separado en dos zonas, que no tiene control en ninguna parte, que no tiene viabilidad porque no hay unas fronteras reales, más allá de la situación con Israel, dentro de la propia realidad de los llamados palestinos, de los grupos palestinos, de la realidad de lo que quieren. Hay una vocación de construcción nacional entre los grupos palestinos, hay una unidad dentro del ámbito palestino, más allá de lo que intentó China, de lo que ha intentado algún otro en los últimos años o décadas. Esa es una situación que debería de entenderse, porque cuando se quiere reconocer un Estado debería de ser en base a esa realidad que decía de los años 30 en América, respecto de esos 5 caracteres. ¿Se puede reconocer un Estado sin fronteras concretas, sin una fijación de la población, sin ningún tipo de rasgo reconocible de lo que es un Estado, sin ningún gobierno legítimo, sin elecciones que vertebren el ámbito legislativo, ningún judicial, porque se ha privatizado la justicia a través de grupos terroristas, y por supuesto ningún ejecutivo, porque Mahmoud Abbas, Abu Mazen, está buscando las fórmulas para que el Consejo de Estado, controlado por la autoridad palestina, y no el Parlamento, sean los que, en la situación delicada, tiene 88 años, cuando pase a mejor vida, sean ellos los que designen, no en una elección directa como fue en 2006, designen al heredero de Yasser Arafat y del propio Abu Mazen como presidente de la autoridad palestina. Esto es algo que debería de entenderse cuando Irlanda, cuando España, cuando Noruega o ahora tal vez Francia se pongan a declarar un Estado palestino que queda muy chachiguay, en etéreo, pero no resuelve nada, sobre todo porque la paz por territorios se ha visto fracasada, no ha funcionado, y porque los israelíes, y digo bien israelíes, cuando meto a israelíes hablo de musulmanes, de cristianos, hablo de judíos, hablo de drusos, todos ellos han visto enfrente que no hay nadie, y remito, no hay nadie con quien puedan dialogar
para una solución, sea la de 2 estados, sea la de 3 estados, que tendría seguramente más viabilidad, un estado de Gazatí, un estado de Cisjordania y un estado israelí. El amigo Emiliano habla de tal vez incorporarlo a Jordania como un protectorado, como acabaron haciéndolo entre el año 47 y el 67. Egipto no quiere saber nada de Gaza, nada de nada. Eh, por lo cual esto rompe en buena medida la situación de padrinazgo y protectorado. Pero la solución de los estados de 2 estados está muertísima. Pero hipermuerta. Esto, ¿por qué no lo entiende Francia? ¿Por qué ese antisemitismo basal tiene este trasfondo no declarado cuando se habla de que a cualquier cosa el relato siempre favorece a Hamas y a Al-Fatah en menor medida, a pesar de que ha habido unas declaraciones fuertísimas en el último año de Al-Fatah contra Hamas, insultándolos gravemente. Pero esto no ha sido conocido en Occidente. Ha habido unas situaciones importantes en donde mentiras que fueron dichas y comentadas a través de Hamas y a través de los medios de comunicación occidentales siendo replicados como papagayos y luego se han desmentido. Pero el desmentido no queda en la memoria. Y todo esto, ciertamente, con una realidad que no sé cómo va a terminar, pero que probablemente deba de ser con la rendición incondicional de Hamas, que fue el que inició el 7 de octubre esta escalada, esta guerra. ¿Cómo puede hacerse eso? No lo sé. No lo sé, pero evidentemente desde el principio básico de que Israel existe, de que tiene derecho a defenderse y que tiene derecho a las operaciones racionales que ha podido llegar a hacer en 2023, 2024 y 2025, siempre, y esto sería un elemento interesante, siempre que haya un horizonte final en el que se pueda incorporar. Pero esta es la dificultad. Cuando se establece desde España, Francia, Irlanda, Noruega, esta posición de pues reconozco el Estado palestino, están agravando la situación, no dando ningún tipo de solución. Porque a fin de cuentas, lo que sería importante es que haya una solución viable, no etérea y basada en dogmas, que es lo que en buena medida está encima de la mesa. Por eso lo que Francia quiera hacer respecto de Palestina es algo alucinante, porque no existe Palestina, no hay ninguna Palestina. Sobre todo porque, y voy a terminar con esto, Abu Mazen, Mahmoud Abbas, dice que jamás debe desarmarse y aboga por el despliegue de tropas internacionales en Gaza. El presidente palestino aboga por un camino creíble, irreversible, hacia el fin de la ocupación y plantea elecciones en el plazo de un año. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, ha recalcado que el movimiento de resistencia islámica Hamas debe entregar sus armas y ha abogado por el despliegue de tropas internacionales en la franja de Gaza para proteger al pueblo palestino, en el marco de su plan para lograr un acuerdo de paz en Oriente Próximo que incluye el control del enclave por parte del gobierno palestino. El Estado de Palestina está preparado para asumir las responsabilidades de gobernanza y seguridad en la franja de Gaza con apoyo árabe internacional, ha señalado Abbas en una carta enviada a Francia y Arabia Saudí, en el que sostiene que Hamas no puede seguir gobernando en Gaza y debe de entregar sus armas y capacidades militares a las fuerzas de seguridad palestinas que supervisarán su traslado fuera de los territorios palestinos ocupados con apoyo árabe e internacional. Así ha manifestado que el Estado de Palestina está dispuesto a invitar a las fuerzas árabes internacionales a desplegarse como parte de una misión de estabilización y protección con mando del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para apoyar a nuestras fuerzas de seguridad y brindar protección al pueblo palestino, asegurar que todos respeten un alto el fuego permanente y garantizar la seguridad de todas las partes. Abbas ha reiterado su condena a los ataques perpetrados el 7 de octubre por Hamas y otros grupos palestinos contra Israel. Ha resaltado que el asesinato y secuestro de civiles es algo inaceptable y condenable. Hamas debe liberar inmediatamente a todos los rehenes cautivos, ha agregado su misiva publicada por el Elíseo. En este sentido, el presidente palestino se ha mostrado dispuesto a alcanzar con un calendario claro y vinculante y apoyo y supervisión y garantías internacionales un acuerdo de paz que ponga fin a la ocupación israelí y resuelva todos los asuntos pendientes y el estatus final que ponga fin a todas las demandas y derive en una paz justa y duradera fundamentada en las resoluciones relevantes de la ONU, los términos de la Cumbre de Madrid y la Iniciativa Árabe de Paz.
Estamos preparados para asumir nuestras responsabilidades en las fronteras con apoyo y supervisión internacional, escribió Abbas, quien ha destacado su apoyo al despliegue de una fuerza internacional de mantenimiento de la paz para supervisar la aplicación del acuerdo de todo el territorio palestino y brindar las garantías de seguridad necesarias para Palestina e Israel, respetando plenamente su soberanía. De esta forma, ha abundado que el Estado palestino debe ser el único responsable de la seguridad en su territorio, si hubiera matizado que no tiene intención de ser un Estado militarizado y está preparado para trabajar sobre los acuerdos de seguridad beneficiosos para todas las partes en respeto total de su soberanía, siempre y cuando cuente con protección internacional. El mandatario palestino ha resaltado por ello su compromiso a la hora de hacer avanzar un camino creíble e irreversible hacia el fin de la ocupación y materialización de un Estado palestino independiente y soberano en línea con la solución de los dos estados antes de arguir, y para ello son necesarios también un calendario claro y garantías internacionales firmes. Por lo tanto, hay que hacer reformas en la autoridad palestina y elecciones. A pesar de los enormes desafíos relacionados con la situación sobre el terreno, principalmente debido a las políticas israelíes y sus implicaciones a nivel político y seguridad, humanitario y financiero, el Estado palestino ha adoptado una ambiciosa agenda de reformas y ha logrado avances significativos en su implementación, superando las expectativas. Ha defendido, a pesar de las críticas contra su administración por parte de sus rivales políticos. En este sentido, ha explicado que estas reformas incluyen medidas para mejorar la buena gobernanza, la transparencia fiscal, la participación de mujeres y jóvenes en el Consejo Central de la Organización para la Liberación Palestina, OLP, y la creación de un cargo y nombramiento de un vicepresidente y un rejuvenecimiento de los campos administrativo y de seguridad. Abbas ha sostenido además que entre estas medidas figuran la revocación de la ley sobre pagos a familiares, a prisioneros y mártires, en referencia a familiares de presos palestinos detenidos por participar en ataques o morir a manos de fuerzas israelíes, así como la aplicación de un nuevo sistema de seguridad social sin discriminación, listo ya para una auditoría internacional. Reiteramos nuestra constante petición para una supervisión internacional sobre la incitación y el discurso de odio en las declaraciones, programas de estudios y medios de comunicación oficiales de ambas partes, apuntado antes de abrir la puerta a unas elecciones que no se han celebrado desde enero de 2006, una votación en la que se impuso Hamas, por poco, y que llevó a la división territorial administrativa entre Gaza y Cisjordania. De esta forma, ha mostrado su compromiso con la organización de elecciones presidenciales y generales en el plazo de un año y bajo auspicios y supervisión y apoyo internacional en la totalidad de los territorios palestinos, incluyendo Jerusalén Este, con el objetivo de rejuvenecer la gobernanza palestina. Estas elecciones serán inclusivas y abiertas únicamente a partir de una nueva legislación de partidos, las fuerzas políticas y candidatos que acepten claramente la plataforma política de la OLP y las resoluciones de legitimación internacional y el principio de un Estado, un gobierno, una ley y un arma, ha zanjado el presidente de la Autoridad Palestina. Francia, como no, ensalza la propuesta. La misiva, enviada antes de la conferencia internacional, que tendrá lugar para abordar la solución de los dos estados, copresidida por Francia y Arabia Saudí, ha sido aplaudida por el Elíseo al considerar que contiene compromisos concretos e inéditos que reflejan una voluntad real de avanzar hacia la puerta en marcha de una solución de dos estados. Así, fuentes del Elíseo han destacado que ellos figuran una condena de los ataques del 7 de octubre de 2023 y un llamamiento a Hamas para que libere a los rehenes que aún mantiene retenidos en el enclave, así como una petición para que dicho grupo sea desmilitarizado y que no juegue papel alguno en la gobernanza. Además, ha enumerado también el apoyo del despliegue de una misión de fuerzas internacionales para ayudar a las fuerzas de la Autoridad Palestina y garantizar la seguridad de todos y el respeto de un alto el fuego, así como la continuación de las reformas en el seno de la Autoridad Palestina y la celebración de elecciones en el plazo de un año. Esa citada cumbre se celebrará entre el 17 y 20 de junio, sede de Nueva York, Naciones Unidas, Estados Unidos, Nueva York, un encuentro en el que se intentará impulsar una solución al conflicto palestino-israelí a partir de la propuesta de dos estados apoyada por esa inmensa mayoría de la comunidad internacional y rechazada, oh, qué sorpresa, por el actual gobierno de Israel. Y por aquí lo vamos a dejar, porque veremos en qué quedan las consecuencias y probablemente igual hacemos un conversatorio, ya sea en mi canal o tal vez en el canal de Gustavo, pero probablemente sea en mi canal sobre este asunto. Y sin más, que los partidos, es que ricasco, agur pero bat, Betty Gelpian.